detenidos. También a lo largo de esos 30 días se han hecho 2 audiencias imputativas, la inicial en la cual se imputó a Matías Jurado por el homicidio agravado del señor Anachuri, se dictó 4 meses de prisión preventiva. Posteriormente ampliamos la imputación por el señor Sosa, también un homicidio agravado, y en esa misma línea y por la cantidad de muestras y resultados que, como decía recién, del laboratorio, podemos hoy dar la noticia de que en esta misma línea de obtener resultados con esta celeridad y por ahí que van aclarando y esclareciendo un poco los hechos, recordemos uno de los desaparecidos, de los 5 que hablamos inicialmente, el señor Miguel Ángel Quispe, había sido por última vez visto en el mes de junio. No teníamos muchas más precisiones en una primera instancia, teníamos más que nada respecto de los otros desaparecidos que habían sido vistos en cámara. De él había alguna similitud con la ropa, por supuesto, las características de vulnerabilidad, es decir, se sumaría la tercera persona de la cual el ADN ha sido cotejo positivo, este cotejo que ya explicará mejor la profesional aquí con nosotros, pero que ha hecho un match o coincidencia con el señor Juan Ponce, era apodado como Pequeño Juan y también andaba en esa misma zona que por ahí estaban ellos, a él no se lo veía hace mucho más tiempo atrás. También ha sido confirmado, también tenemos el resultado de ADN confirmado de él. Esas son las novedades, esas son un primer momento cuando la evidencia nos llevó a esta persona en común y a allanar ese domicilio y a la declaración del menor y a los restos óseos y a todo lo que fue viniendo después. Bueno, de cierta manera se terminó confirmando primero con el señor Anachuri, después con el ADN del señor Sosa, y ahora tenemos 2. Claridad y cautela que hemos tratado desde el Ministerio Público de la Acusación de ir siempre manifestando los hechos y siempre cuando salía alguna cuestión de relevancia, por supuesto tomamos la cautela de hablar primero con los familiares. Siempre los primeros informados fueron ellos, familiares que están asesorados y contenidos por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, y que hacíamos la citación al despacho para poder comentarles respecto de estas novedades cuando las hay. Bueno, luego hacemos estas conferencias justamente para que sea la versión oficial, para que se sepa qué es lo que se está, cuando tiene de relevancia un resultado, qué es lo que se está encontrando, y en ese sentido es que seguimos hablando con la cautela, el cual es el punto de inicio de una investigación, en un protocolo por homicidio. Pero bueno, en este caso las evidencias que hemos recolectado en los pasados 30 días llevan justamente a hoy tener en esta instancia del proceso, que es la investigación penal preparatoria, un imputado al cual se le van a ampliar ya por 4 hechos de homicidio agravado, no solamente por los ADN que se han encontrado en el lugar que coinciden con 4 de las personas desaparecidas, sino porque 2 de ellas se vieron en cámara, sino porque hay un teléfono celular que impacta ahí, sino porque había coincidencia respecto de ropas, sino porque se han encontrado restos óseos, se ha encontrado mucha sangre, y todo lo que podríamos seguir repitiendo de lo que venimos diciendo hace un mes, que justamente hoy se afianza un poco más en cuanto a información, siendo que son 4 los ADN confirmados. Voy a cederle la palabra ahora a la profesional en esa área, que va a poder referir algo respecto del procedimiento, de lo que fue obteniendo, para que se entienda de manera más clara, ya que no es mi área y yo no puedo decir con mayor precisión algunas cuestiones, y después de que ella exponga lo que tenga para decir, quedamos abiertos a preguntas. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Podemos dividir el estudio de ADN en 2 etapas. En una primera etapa donde encontramos las primeras 2 víctimas que ya fueron informadas, y en esta segunda etapa donde hubo una nueva recolección de muestras, se detectaron en 61 muestras recolectadas, aproximadamente 24 fueron positivas para sangre. Primero se les hace un estudio preliminar en donde se ve si hay presencia y qué tipo de fluido hay, y de esas 61 muestras que llegaron, 24 eran sangre positivas. Estas muestras pasan a realizarse el análisis de ADN. A partir de las técnicas del laboratorio se purifica el ADN, se hacen ciertas técnicas de biología molecular y se obtienen los perfiles genéticos de estas 24 muestras.
Una vez que se analizan esos perfiles, se cotejan con las personas disponibles que hay para cotejar. Estas personas eran las 5 víctimas, de las cuales pudimos obtener sus perfiles a partir de elementos personales en algunos casos y a partir de familiares, de cotejos con familiares. Lo cotejamos también con el imputado, con el sobrino del imputado y con el abuelo del sobrino. Y también lo cotejamos con 2 perfiles que teníamos desconocidos, de 2 personas que no conocemos y que son perfiles de personas no disponibles pero aptos para el cotejo. Y a partir de ese cotejo obtuvimos estas 2 nuevas coincidencias con las víctimas que nombró el doctor Beller. Y bueno, tuvimos coincidencias de vuelta con Ana Churi, que es la víctima de la primera etapa, y muchos coincidieron también con las personas que viven en la casa, digamos. Esos serían los resultados que obtuvimos en esta segunda etapa que analizamos el ADN. Aparte de los ya mencionados, ¿existe ADN que todavía no haya sido compatible con las diferentes muestras? Sí, tenemos perfiles que son aptos para cotejar, pero no hacen match ni coincidencia con nada. Digamos, están ahí para ser cotejados con... ¿Cuántos perfiles aproximadamente? Y aproximadamente de esas 24 muestras, 21 perfiles obtuvimos. Dejando de lado a Matías Jurado, al sobrino, y también al abuelo. No, entre esas, claro, están ahí, digamos. Doctora, perdón, buenas tardes. Para que quede claro, habían confirmado en primera instancia 2 perfiles, ¿no? En segunda instancia habían confirmado 2 perfiles abiertos. En este caso, ¿estos 2 perfiles abiertos serían compatibles con Ponce Quipe o son 2 perfiles no, abiertos? No, son 2, exacto, son 2 perfiles que siguen abiertos. Bien. Y a partir de ahora, ¿de qué manera se va a continuar con este trabajo? ¿Todavía tienen muestras de otros familiares, de otras personas que estén desaparecidas como para poder identificar estos perfiles? Exacto. Sí, bueno, a ver, tenemos muestras a la pregunta de recién, bien con que teníamos 2 ADN, 2 perfiles abiertos, habíamos descartado en un primer momento, como bien dice la profesional, se habían descartado los otros 3, entonces son los nuevos perfiles que ellas han podido de repente ir armando, los que hoy cotejamos positivo con las 2 personas desaparecidas que estamos anunciando. Esos 2 siguen abiertos, seguimos teniendo perfiles abiertos. A tu pregunta, hace lo que dijimos también en el primer momento, no vamos a descartar nada, diciendo que seguimos teniendo perfiles abiertos después de haber cotejado, por un lado, las personas que vivían en esa casa, haber descartado a Jurado y a su familia, después de haber confirmado 4 de los 5, por supuesto que ya tenemos ADN de otras personas ahí, ¿sí? Entonces, al tener sangre de otras personas, si bien nunca lo habíamos descartado, se hace por ahí más fuerte la hipótesis de decir, bueno, esto venía hace más tiempo, o hubo alguno en el medio, o hubo alguno con anterioridad. Habían declaraciones de repente que ya teníamos en esos sentidos. Entonces no vamos a descartar, y con el SINDAC y la División de Búsqueda de Personas de la Brigada, ya estamos, de hecho estamos a la espera, por ejemplo, llegan familiares de algún desaparecido que teníamos en Capilla, por decirlo, llegan porque no estaban en la provincia, en los próximos días vamos a tomar esas muestras, y en ese sentido vamos a seguir de todo el que pueda ser de alguna manera de las características o vulnerabilidades que entendemos que tenían y no hayan sido habidos, a pesar de que no hayan tenido hasta aquí alguna vinculación con Jurado. Los 5 primeros, hoy ya 4 confirmados, recordemos que teníamos alguna vinculación inicial y por eso era que se hablaba de 5, siempre sin descartar que pueda haber más. Doctor, ¿qué información se ha obtenido de la expareja? Respecto de la expareja, no hubo mucha información que vaya a ser de relevancia a la causa. Sí, antecedentes de algunas cuestiones de cómo era él, alguna cuestión de cómo se componía el vínculo y la familia que tenían y demás, pero no han sido no ha sido un aporte que vaya a ser significativo en la causa. En cuanto a la Respecto al sobrino, función o sea, procesal había jurado, quedado doctor, pendiente lo del sobrino, que continuara con la declaración en Cámara Especial. ¿Esto se pudo dar? ¿Él pudo manifestar desde cuándo estarían cometiéndose estos ilícitos? No hemos obtenido todavía esa segunda declaración o ampliación, en este caso de Cámara Gesell. Sí está trabajando el licenciado del Ministerio Público de la Acusación, todavía con el menor, para que en el momento que esté apto podamos volver a continuar con el relato. ¿Las pericias psicológicas y psiquiátricas de Jurado ya fueron incorporadas al expediente? No, se han realizado, la psicológica se ha realizado por medio de este mismo profesional del Ministerio Público en las entrevistas que anteriormente habíamos dicho, pero todavía no ha sido confeccionado el informe, atento a que
También él hace un análisis y valoración de la historia clínica, de la historia psicológica, de la historia de conducta en el servicio penitenciario, con lo cual está ya la entrevista terminada, pero falta el informe. Respecto de la psiquiatría, de la pericia psiquiátrica, va a venir la profesional de la provincia de Salta también en estos días, y luego de las entrevistas y también ese mismo análisis, bueno, esperaremos el resultado y ver si estamos quizás en otra situación para empezar a hablar de cuál puede haber sido el móvil. En el caso de los últimos 2 confirmados, doctor, ¿qué otras pruebas se han incorporado en cuanto a cómo ha sido la captación de jurado o el contacto con estas 2 personas que acaban ustedes de confirmar? Bueno, tenemos de actas de entrevista que surgen de personas con las que hablamos, que eventualmente el día de mañana en un debate pueden convertirse en testigos de la causa. Ellos refieren conocer, porque quizás eran de las personas que se juntaban a tomar en estas plazas o en estos lugares donde tenían estas reuniones, y era común que vayan las personas que están desaparecidas, y varios de ellos también empezaron a decir que lo veían a él, que lo veían a Matías Jurado. No es que de repente lo tomamos en esas 2 cámaras como era en un primer momento y entendíamos que había sido una captación de ir, buscarlos e irse. Vamos avanzando con la investigación y de repente vamos teniendo este tipo de testimonios de que él solía acudir a ese tipo de reuniones, se vinculaba con algunos de ellos. Entonces, en ese sentido, seguimos con la teoría de que tenían esa confianza, pero que la captación, por también declaraciones, era o invitarlos a tomar algo a su casa o ofrecerles algún trabajo a cambio de dinero. ¿Ese punto de contacto es el mismo lugar para las 4 víctimas? Y son las mismas zonas, sí, son zonas cercanas, es la Plaza de Moreno, hasta lo que es la vieja terminal. En ese punto es donde detectamos 2 veces la cámara, donde en otras cámaras pudimos detectar también tanto a los desaparecidos por un lado como Matías Jurado por el otro. Seguimos buscando el contacto de ver si podemos encontrar en alguna de las tantas cámaras que estamos analizando de la provincia el contacto ese que tenemos de Jurado, como tuvimos con Anachuri y con Sosa, tenerlo con alguno más, pero todavía no hemos encontrado una cámara en ese sentido. Hoy podemos hablar de un asesino serial. Más impactante de la historia criminal de la provincia. En este momento hay familiares de desaparecidos en la Plaza Belgrano, van a realizar una marcha, pero no en un contexto de pedir, tenemos entendido, de no pedir justicia, sino que están viendo cómo avanza la causa. En tan poco tiempo se ha podido determinar muchísima evidencia. ¿Usted se podría reunir con ellos en el transcurso de esta jornada? Bueno, a ver, nosotros venimos, dije anteriormente respecto al Centro de Asistencia a la Víctima, que lo que hace es justamente velar por intereses, por derecho de ellos, al igual que nosotros como Fiscalía. Pero ellos sí hacen esa contención y vienen haciendo de una manera muy fluida este contacto con ellos. De hecho, se han constituido como querellante en las 2 imputaciones que tenemos. Personalmente yo también los he recibido en mi despacho en numerosas oportunidades. El día viernes charlé con ellos, el día lunes, el día de ayer martes también, y tenemos ese contacto. En ese sentido nos han invitado, por supuesto, nos comentaron que iban a hacer una marcha. Entiendo yo, es algo organizado por ellos, por eso tendrán que preguntárselo a ellos, digamos, pero entiendo yo por lo que nos dijeron que la marcha era simplemente en el sentido de recordar a sus familiares, pedir por el esclarecimiento de los hechos, y nos han hecho una invitación. Por eso no es, de repente a veces hay marchas, entiendo yo, por pedido de justicia, en el cual se entiende que quizás hay algo que no estaba yendo en el sentido que ellos esperan. Entiendo que no es en este sentido en el que van, porque justamente han hecho la invitación en el día de la fecha para que podamos participar de esa marcha. Nosotros en realidad velamos desde esta posición institucional por sus intereses y derechos, como digo, y venimos haciendo una investigación, podría decirse casi en tiempo récord, con mucha celeridad, con la persona imputada que fue puesta privada de su libertad el primer día, al segundo día, a las 12 horas de haber detectado todo esto. Ya tenemos 4 confirmaciones de ADN, se han hecho excavaciones, bueno, se ha hecho un trabajo de una magnitud también que, como vos decís, es el caso más impactante probablemente que haya tenido esta provincia. Creemos haber estado a la altura de las circunstancias en lo que va hasta aquí, y desde ese lado es el acompañamiento nuestro. Por supuesto que saludar por respeto a la familia y estar es algo que el Centro de Asistencia a la Víctima está haciendo, y que a la invitación que me han hecho, por supuesto que voy a acercarme a saludar, no así a formar parte de la marcha, porque va por otro lado y entendemos que no es el lugar o la posición, pero por supuesto nos habían comentado que quizás venían también para aquí. Bueno, estará por supuesto y sigue estando siempre, como les digo a ellos, las puertas abiertas, tanto mías como del Centro de Asistencia a la Víctima y como de cada persona del Ministerio Público, de cada área que trabaja con nosotros, porque en definitiva estamos
como les digo yo siempre a ellos, estamos por ellos y con ellos desde el primer día y hasta tratar de esclarecer los hechos y lograr que se haga justicia con esto que les pasó a sus familiares. En la audiencia de ampliación de imputación, ¿declaró nuevamente jurado? Si fue así, ¿qué dijo? En la audiencia de ampliación, que fue la segunda vez que tuvo la oportunidad, también ha declarado y ha ido en el mismo sentido de la primera, que era simplemente negar los hechos, negar cada uno de los puntos que la posición de los fiscales en esa audiencia iba estableciendo como hechos que se le atribuían a él, como evidencias que había en su contra. Ha negado ser partícipe de esos hechos, ser el autor, ha negado estar con cada una de esas personas, haberse subido a ese taxi, ha negado todo lo que se le ha imputado y atribuido y tiene el derecho de hacerlo, por supuesto. También tenía el derecho de abstenerse de declarar sin que eso sea una presunción en su contra. Vamos a ver ahora que vamos a tener nosotros de repente que ampliar, porque tenemos con estos 2 ADN, entendemos que se van a ampliar por 2 hechos más. Bueno, vamos a ver si en ese sentido decide decir algo más, decide cambiar o simplemente quizás se abstiene de seguir declarando. ¿Cuál es la situación del sobrino, más allá de que haya declarado o no? ¿Cuál es la situación actual del sobrino imputado? Y obviamente con estas 2 nuevas víctimas, ¿agravan más la situación? ¿Cuánto más agrava? La situación del sobrino está a cargo de niñez y adolescencia. Recordemos que es un menor de edad, que no vivía ni con padre, ni con madre, ni con algún ascendiente, vivía solamente con su tío, que ahora está privado de la libertad, con lo cual de la Dirección de Niñez y Adolescencia de provincia se han hecho cargo. Hay una tía también que está colaborando y que lo tiene en su casa, pero se está haciendo ese abordaje desde el primer día y bueno, y entendemos que ellos están en su tarea todavía resguardándolo y velando por sus intereses, por supuesto. La segunda pregunta tuya, ¿cómo podría haberse agravado de repente? Y bueno, el homicidio agravado tiene una escala penal única, como hemos dicho. Lo que acá sí se modifica, tenemos el concurso real, que se llama en el derecho penal el concurso real de delitos por 2 hechos, y ahora se pueden ampliar al tercero y al cuarto. Lo que hace es de repente que él tenga que defenderse de más hechos. Quizás con uno solo de esos hechos puede lograrse el objetivo de la sentencia o condena que nosotros pretendemos en esta investigación que estamos haciendo y con la evidencia que recolectamos, lograr en un eventual debate oral y público el día de mañana. Entonces, en ese sentido se agrava porque ya son más los hechos de los cuales tiene que defenderse. Eso, por supuesto, técnicamente hablando, más allá de la gravedad, por supuesto, que significa seguir confirmando ADN de las personas desaparecidas en ese lugar en donde entendemos en la hipótesis o teoría del caso sucedían las cosas que ya hemos relatado. ¿Están lejos o cerca de la quinta persona que supuestamente, había tenido jurado? De él impacta el teléfono celular por última vez ahí, es una de las evidencias que tenemos, aparte de también andar en estos mismos lugares y demás, pero como dijo recién la bioquímica, tenemos varios perfiles abiertos para seguir cotejando y entendemos que podemos seguir teniendo más perfiles porque hay todavía evidencia que seguimos de repente procesando. Ellas siguen, habíamos dicho, más de 200 muestras hemos avanzado mucho, están trabajando sábados y domingos, incluido ellas, y la verdad que en el laboratorio vienen dando los resultados de una manera muy rápida, pero no descartamos que en las muestras que todavía falta por seguir procesando se pueda encontrar también el ADN de esta quinta persona y quizás seguir encontrando más perfiles abiertos que nos van a llevar a tener que seguir investigando de quiénes pueden ser. De las muestras, doctor. Claro, en un principio se había dicho que habían más de 206 muestras que se habían, digamos, se estaban analizando y clasificando. ¿Eso hace referencia a la bioquímica de las 64 que fueron analizadas, de esas 206? Sí, esas 206 que ingresaron, ahí están incluidos los restos óseos, herramientas, hay muchas de esas evidencias que se les hizo análisis de fluidos, dieron negativo, entonces se descartan, no pasan ADN. Y hay otras que sí pasaron. Entonces, en una primera etapa hicimos parte de esas 206 y en esta segunda etapa, de esas 61, solo 24 fueron positivas para sangre, digamos, y pasaron ADN. Y después, bueno, dentro de esas 206 también están muchos de los elementos personales de las víctimas, porque como no están, necesitamos detectar su perfil para poder cotejarlas. Entonces ahí están incluidos todos esos elementos en esas 206 muestras. ¿Es muy aventurado poder decir desde cuándo estaría operando de esta manera?
no se tienen datos precisos con respecto a esto, doctor, o ustedes ya tienen alguna hipótesis. Es quizás sí precipitado porque todo esto nos va a llevar a mucho tiempo atrás, en el caso de seguir teniendo perfiles abiertos que no sean de ninguna de las personas ya que tenemos como desaparecidas o que viven en esa casa. Recordemos que hay una fecha fija que tenemos, que es en enero, que podríamos estar hablando de un hecho que sucedió, con lo cual por lo menos hasta enero nos estamos yendo y ya venimos. De hecho, las personas que recién hice alusión de que venían los familiares a dar una muestra son de esta persona desaparecida en el mes de enero. Pero nada obsta que podamos ir para atrás. Por supuesto, hay que entender que dentro de la complejidad que tiene una investigación de ahora ya no uno, sino varios homicidios sin cuerpo y con todo lo que eso significa, hemos esclarecido bastante, pero también hemos podido hacerlo porque dentro de todo era reciente en el cuerpo, reciente para encontrar algún testigo que pueda acordarse de la semana pasada o de hace 10 días atrás, una cámara que podemos encontrar de hace 30 días, que no es lo mismo ir a buscar una cámara de hace un año, y también, bueno, por supuesto las muestras. Entiendo que las muestras lo podrá decir la profesional, pero que quizás también podemos haber encontrado más muestras en algo que era reciente que algo que haya pasado mucho tiempo atrás. Aún así nosotros vamos a hacer el abordaje completo, no vamos a dejar nada, no nos vamos a apurar en cerrar una investigación. Hay que ser pacientes y tratar de esclarecer los hechos porque es lo que nos corresponde a nosotros como operadores judiciales, por supuesto, pero porque es también lo que le debemos a las familias. Primero a las personas desaparecidas, que pueden haber sido víctimas de estos delitos, los otros desaparecidos que todavía no hemos vinculado, pero también por la familia. Como dije al principio, estamos con y por ellos, y en ese sentido vamos a seguir hasta el final. Agregar, sí, a la pregunta tuya de recién, me informan que al final han venido los familiares que vayan a hacer la marcha de Plaza Belgrano, se han acercado, están aquí en la puerta, simplemente se han acercado para saludar, para, entiendo yo, quizás visibilizar, que se pueda visibilizar este pedido de ellos. Simplemente, que entiendo, es, como dije, esclarecimiento de los hechos, van en consonancia con lo que venimos haciendo, están colaborando también porque, si bien yo siempre digo que tenemos las puertas abiertas para las dudas o preguntas que ellos como víctimas puedan tener y nosotros el deber de informarles, ellos también de repente vienen que hablaron con un vecino, que alguien les preguntó, así que bueno, también los van a tener aquí ahora en la puerta porque me dicen que están esperándonos para saludarnos y para que, si ustedes entienden que tienen que hacer alguna pregunta, alguna nota, se pueda hacer en ese sentido. Doctor, ¿se podrían ver los plazos preventivos tomando en cuenta estos nuevos resultados que ya tenían jurado? Sí, por supuesto. A nosotros el Código de Procedimiento de la provincia nos establece plazos, nos establece ciertos plazos de investigación, hablando de que estamos con una persona privada de su libertad. Se le ha dado una prisión preventiva por el plazo de 4 meses. Eso no significa que en 4 meses se vaya a terminar la investigación, sino que puede ser prorrogado, son prorrogables los plazos, sobre todo si se declara una investigación compleja, como desde ya sabemos que es, así que entendemos que sí, que llegado el momento se pedirá la prórroga pudiendo explicar todo lo que se hizo hasta aquí, es decir, no hubo una inactividad y por eso pedimos una prórroga, todo lo contrario, pero también pudiendo explicar cuál es la evidencia que todavía nos resta por colectar para poder estar en posición de llevar una causa fuerte, como creemos que va a ser, por supuesto, al eventual debate que pueda haber el día de mañana. ¿Se van a seguir trabajando en la casa investigando en la casa de Matías Jurado? ¿O ya se dio por finalizado las tareas? La casa quedó cerrada y a resguardo, por supuesto nosotros la tenemos a resguardo, siendo la casa que entendemos que sucedían los hechos. Nada obsta que podamos seguir en algún momento por alguna nueva cuestión que pueda surgir, tratando de recolectar algo, pero bueno, ya hemos hecho un cerramiento provisorio porque entendemos que el abordaje se ha hecho completo. Recordemos que lo hemos hecho nosotros como Ministerio Público de la Acusación, con nuestra gente de criminalística, con nuestros profesionales, pero también se han hecho las excavaciones luego del equipo argentino y el recorrido de Canes. Entonces, entendemos que tenemos muchas muestras, resultado de eso, pero por supuesto que no hay algo que obste para que pueda el día de mañana volverse a entrar por alguna razón. ¿Qué resultados se están esperando de algunas muestras? ¿Cómo han sido, digamos, tenemos entendido que su estadía en la unidad penal fue muy conflictiva con los internos que compartían celda? ¿Cómo está hoy Matías Jurado? Y Matías Jurado hoy está cumpliendo un aislamiento preventivo
Él tiene un aislamiento total, está haciendo de repente, quizás por una cuestión de precaución para él, quizás por una cuestión de precaución para terceros, monitoreado las 24 horas del día, con cámaras, con el personal del servicio penitenciario. Ese es momentáneamente, por lo menos, la modalidad en que se está cumpliendo. Tiene, por supuesto, acceso a comunicarse con su abogado defensor. No hay nada que haya cambiado, en algún momento quizás eso sí se modifique, entiendo que tendrá que ver también con las reglas del servicio penitenciario y que ellos puedan garantizar que todo vaya a darse de la manera más controlada posible. De la tarea con el entomólogo, doctor, ¿se pudo establecer el tiempo del cual pertenecían las muestras que fueron recolectadas en la casa? Bueno, justamente el entomólogo, que es parte de este equipo argentino, también tiene que mandarlo el informe. Como decíamos recién de las excavaciones y demás, todavía, al igual que el psicólogo, ellos hacen su tarea, pero después tienen que volcarlo en un informe que es el que a nosotros nos sirve para la investigación. Sí, ellos ya nos han ido diciendo que entienden y algunos resultados preliminares o que se pueden inducir de la experiencia, por supuesto, que cada uno de ellos tiene en sus áreas, pero todavía no tenemos formalmente el informe. ¿Asesino múltiple o asesino serial? Y tenemos una persona que se va a imputar ahora ya por un cuarto homicidio. La diferencia que ya en algún momento se dijo, el asesino múltiple no tiene que ver con el serial en la cuestión de por ahí lo metódico que es, la organización que tenía, el lapso de tiempo que por ahí pasa entre una víctima y otra. Pero bueno, yo sigo también con la cautela que dijimos, no hablar de asesino múltiple, asesino serial, simplemente hablar de que estamos en una investigación penal preparatoria que solamente tiene un mes y que hasta aquí tenemos mucha evidencia para que la carátula, técnicamente hablando, sea de homicidio, en este caso agravado, y 4 hechos diferentes en concurso real. Doctora, ¿cuánto tiempo lleva conseguir un perfil genético en este caso que les tocó trabajar? Bueno, todo depende de la complejidad de la muestra, del tipo de muestra, no es lo mismo un hueso que un hisopado con sangre. También depende de la cantidad que se tenga, pero más o menos, no sé, en el lapso de unas semanas se puede obtener un perfil simple, pero un hueso a lo mejor lleva mucho más tiempo. Y también depende de cómo dé ese perfil genético. Puede ser que el perfil genético dé un buen perfil de entrada y puede ser que no, que tenga poco ADN, entonces haya que repetir procesos, haya que hacer otras metodologías para obtener el perfil completo. O sea que de tiempo concreto no se puede hablar. Puede llevar mucho, poco, es muy dependiente. Cada muestra es única, digamos. ¿Los perfiles son todos de hombres, doctora? ¿Todos masculinos? Sí, la mayoría de casi todos los que encontramos son masculinos. Encontramos un perfil femenino que coincide con la madre del sobrino, por ejemplo. Era uno solo, un perfil femenino. Pero era parte de la familia, que es normal que se encuentre en la casa, digamos. Porque era alguien que frecuentaba la casa, digamos. Claro. Doctor, por lo que declaró ahora usted, lo que podría aportar a la investigación o sumar a que se genere un nuevo viento a favor en determinar otros perfiles, determinar la identidad, son testimonios, ¿no? ¿La gente sigue teniendo miedo de hablar, de contar? Y nosotros nos hemos entrevistado, como dije, ya con más de 100 personas. Hemos abordado familias, hemos abordado vecinos, hemos abordado los merenderos, que entendemos que coincidían algunos de ellos. Por supuesto que si hay algo que esté faltando, por ahí no lo sabemos, y en ese sentido sí instamos a la ciudadanía a por ahí tener la responsabilidad, el respeto de que si se da alguna información sea cierta, porque también hemos tenido algunas informaciones que nos llevaron a lugares que no conducían a nada, pero sí invitarlos, por supuesto, a que si sirve para esclarecer los hechos, nosotros tenemos las puertas abiertas y creemos que tenemos que en ese sentido unirnos, ¿no es cierto?, el pueblo jujeño ante, como dijimos antes, el caso penal más impactante quizás que haya habido en la provincia, hablar de una persona que hacía esto, que lo hacía con la periodicidad, de una manera tan metódica. Entiendo que en ese sentido tenemos que unir al pueblo jujeño para tratar de esclarecer la verdad. Tienen que ellos solidarizarse con los familiares de estas personas que hoy están aquí y que están esperando por justicia, y con cada uno de los desaparecidos, porque si tienen alguna información de repente que pueda a nosotros llevarnos a esclarecer la verdad, bueno, cómo no hacerlo, ¿no?
Bueno, con eso entonces nos despedimos. Si llegamos a tener más información, seguimos utilizando esta metodología de conferencia de prensa. Les agradecemos a todos por haber estado. Ahí está la palabra del doctor Guillermo Beller, jefe regional de la Fiscalía Fiscal y justamente responsable del laboratorio forense en esta conferencia, donde se han confirmado la identidad de 2 personas que estuvieron en la casa de Matías Jurado, y de esta manera ya se habla de 4 homicidios que involucran al hombre que residía en el barrio 8 de marzo del distrito de Alto Comedero. Nos encontramos en cualquier momento.